Ve abriendo tu Biblia en Santiago, por favor. Capítulo 1. Vamos a continuar nuestro estudio. Comenzamos la semana pasada esta carta, una de las cartas ya denominadas universales. Explicaba que era porque no está escrito a una iglesia en particular o a una persona en particular, sino es universal, ¿no? Para todo creyente, ¿no? Y también no creyente, ¿verdad? Para que pueda conocer al Señor. Entonces, por eso se le llaman cartas universales, de última sección del Nuevo Testamento, ¿no? Ya casi llegando al Apocalipsis, vamos para allá, ¿verdad? Entonces, estamos aquí en Santiago y hay dos cosas. Bueno, quisiera orar, ¿les parece? Vamos a comenzar orando. Voy a leer la porción, vamos a leer del verso 1, vamos a estudiar del verso 2, al versículo 8. La semana pasada vimos el verso 1 como introducción, vamos a ver del verso 2 al verso 8 y después de eso lo leemos y después de eso oramos, ¿les parece? ¿Ya están ahí? Santiago, capítulo 1 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, muchas gracias por permitirnos esta mañana estar juntos y abrir tu palabra, estudiarla, meditar en ella. Ayúdanos a recibirla, Señor, como ella dice, Señor, en esta carta, con mansedumbre, Señor. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para despojarnos de toda malicia y toda maldad, Señor, que hay en él, y que tu palabra pueda ser implantada en nuestro corazón, Señor. El día de hoy sabemos que es tu palabra, no es palabra de hombre, es la palabra que has dejado escrita para nosotros. Tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, Señor. Y te damos gracias, Señor, por eso. Gracias por tu palabra, Señor, que el día de hoy es esa lámpara en nuestro camino, Señor. ¿Cuánto la necesitamos, Señor? Háblanos, dirige este tiempo, Señor. Sé tú con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay dos cosas que debemos de recordar que vimos la semana pasada. Quiero dejar muy claras, si no viniste la semana pasada, por lo menos que sepa estas dos cosas que son importantes en el contexto de la carta. La primera es la manera en que Santiago se presenta. Si ustedes recuerdan, Santiago se reconoce que es el hermano de Jesús, es Jacobo, el hermano de Jesús, ¿no? Y al ver eso, ¿no? Que siendo su hermano, no se presenta como el hermano de Jesús o el líder de la iglesia en Jerusalén, sino como un siervo, ¿recuerdas? Como el siervo, dice el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es increíble porque veamos cómo Santiago pudo conocer a Jesús de una forma diferente. O sea, él creció con Jesús, ¿verdad? 30 años con Jesús como hombre, pero de repente un día, no creía en él, pero un día lo vio resucitado y pudo darse cuenta de quién era realmente Jesús. Y eso cambió todo para Jacobo. Su perspectiva del mismo, de Dios y de Jesús, ¿verdad? Lo vimos en 2 Corintios, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. La manera en que percibimos las cosas ya ahora en el Espíritu es diferente. Las cosas que vemos en el mundo es diferente, nuestra forma de caminar cambia, nuestra forma de vernos, nuestra forma de ver a Dios, el pecado, ¿verdad? La santidad, es diferente. Entonces él se ve de esta manera y por eso puede decirse: yo soy un esclavo, que es la palabra siervo, un doulos de Jesucristo. Y te decía eso, lo vimos la semana pasada. Si no puedes llegar al punto de verte como Santiago se ve aquí, no vas a entender, ¿verdad?, quién es Jesús y no vas a entender todo lo que la carta quiere enseñar. Entonces lo primero es esto, recordar que somos esclavos de Jesús, ¿verdad? Veamos que la posición más alta que un creyente puede tener es esta: ser un esclavo de Jesucristo. Entender que ese es el lugar para nosotros y tener la humildad correcta. Más adelante el capítulo va a mencionar eso, orábamos ahorita eso, ¿no? Con humildad, con mansedumbre, recibir la palabra implantada. Entonces, lo primero es eso, recordar esto: somos siervos de Jesús, ¿ok? Somos siervos de Jesucristo. Y es muy importante, sobre todo al ver lo que vamos a ver el día de hoy. Somos siervos de Jesucristo, ¿ok? Y lo segundo es esto, veamos el propósito principal de esta carta, que es realmente amonestar,
¿no? A los judíos que habían creído, que estaban esparcidos fuera de Palestina, fuera de Jerusalén, a dejar a un lado la religiosidad, ¿no? Con la cual quizás crecieron en el judaísmo, ¿no? Siguiendo el ejemplo de los fariseos religiosos, hipócritas, como Jesús les dice. Entonces él busca eso, reprochar la religiosidad, corregir esa falsa religión, una religión vana, ¿no? Para poder entender cuál es la religión que agrada a Dios y que honra a Dios, ¿verdad? Entonces, entender eso, ¿no? Dios, aún como creyentes y aún como gentiles sin ser judíos, con un trasfondo gentil, ¿no? Aún adorando ídolos, y más adorando ídolos, pues veníamos de una religiosidad, ¿te das cuenta de eso? Realmente veníamos de eso, no una religión, sino una religiosidad, ¿ok? Y la carta de Santiago quiere corregir eso en nosotros. Aún el día de hoy como cristianos podemos estar ejerciendo una religiosidad en lugar de una religión que honre a Dios y sirva a Dios. Entonces, Santiago busca eso, ¿no? Corregir esas cosas en nosotros, ¿no? Teniendo en mente esto, nos va a ayudar a comprender mucho mejor la carta y poder ir avanzando en ella, ¿ok? Y voy a estar mencionando esto, ¿ok? Esas cosas durante la carta para que nos quede presente. Pero vamos a ver de qué habla esto, ¿no? Santiago va ahora sí que como decía el pastor Heriberto Hermosillo, como el dermatólogo, ¿verdad? Directo al grano, ¿ok? Entonces, el que entendió, entendió, ¿no? Si no, están dormidos, ¿verdad? Yo que les quiero hacer reír tantito y ustedes, bueno, está bien. Digo porque va a estar bueno el mensaje nomás. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Y son de esos pasajes que como que no quieres tocar en tu devocional, ¿no? Como que no quieres pasar por ahí, dices, habla de pruebas, yo no quiero pasar por ahí porque a lo mejor viene eso. Bueno, puede venir, ¿no? Y va a venir, ahorita vamos a ver, pero Dios no quiere que vivamos afligidos de esa manera, ¿ok? Son cosas que vamos a pasar y que debemos de entender. Santiago nos lleva a ese punto, porque la religión realmente, en la verdadera religión, ¿no? En la religión pura y sin mácula, hay pruebas. O sea, el creyente pasa por pruebas, por un periodo de pruebas. La religiosidad es lo contrario. La religiosidad es decir, ¿sabes qué? Tú ven a Jesús y tus problemas se van a solucionar. Tú crees en Jesús y ya no vas a tener problemas, se va a arreglar tu vida. Sí y no, ¿ok? Sí y no. ¿El problema más grave que tienes se va a arreglar? Sí, ¿ok? La muerte eterna. Pero en esta vida va a haber pruebas. Y más como un hijo de Dios, ¿ok? Entonces, me gusta cómo comienza, hermanos míos, ¿no? Una frase que vamos a ver mucho en esta carta, como 14 veces se repite en esta carta, hermanos míos, y con esa ternura, hermanos míos, ¿no? Solo mencionar algunos versículos, el capítulo 1, verso 16, amados hermanos míos, el verso 19, por esto mis amados hermanos, ¿no? Capítulo 2, verso 1, hermanos míos, ¿no? Capítulo 2, verso 14, hermanos míos, y así puedes ver cómo dice hermanos míos, hermanos míos. ¿Por qué? Porque Santiago está poniendo en el mismo lugar de cualquier creyente. Como te decía, esa humildad lo vemos. Él no dice, a ver, hermanos, ¿no? o con siervos, no, dice, son mis hermanos. O sea, yo estoy en la misma posición que ustedes como creyente. Santiago también fue un hombre que vivió aflicción. Es más, cuenta la tradición, este historiador Josefo, ¿no? Que es un historiador judío, en unos tiempos más adelante, él cuenta, ¿no? De cómo a Jacobo, este hombre, ¿no? se le conocía por la oración. Él iba, todo el tiempo lo encontrabas orando en el templo, ¿no? Decían, le apodaban que era el de las rodillas de camello, ¿no? Porque se la pasaba hincado y tenía las rodillas deshechas de tanto estar hincado orando al Señor, ¿no? Un hombre que oraba, ¿no? Pero cuenta la historia y cuenta la tradición, él cuenta que este hombre fue llevado, obviamente por los judíos religiosos de ese tiempo, fue llevado al pináculo del templo y fue aventado queriéndolo matar, ¿no? Cayó, no murió, ¿no? Y al no morir, pues lo empezaron a apedrear hasta que llegó uno y con un garrotazo, ¡pum!, le dio en la cabeza y lo mató realmente, ¿no? Entonces fue un hombre que también murió así, ¿no? Martirizado por Jesús, ¿no? Fue un hombre que pasó por diferentes pruebas también, ¿no? Y todos los apóstoles y siervos de Cristo han pasado por esto. No debemos de pensar que esto nada más es para unos cuantos, ¿no? Entonces, él se comienza identificando, hermanos míos, ¿no? Y se refiere a hermanos en la fe, más que hermanos de raza como judíos, ¿no? Porque se recuerda que está hablando a los judíos, pero él se refiere más en Cristo, hermanos míos. Entonces, Santiago usa esta expresión de cariño, de simpatía,
para preparar, digámoslo así, el terreno para lo que va a decir, ¿no? Y comienza diciendo esto: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Si tú lees esto fuera de contexto, ¿no? O sea, el puro versículo así, como lo acabamos de leer, puedes decir, este hombre está loco, ¿no? O sea, ¿quiere que tenga gozo cuando esté pasando pruebas? ¿No? Pues sí, ¿no? Y la Biblia nos dice eso, es Dios, es su palabra. Pero nos va a dar la razón, el porqué y los recursos para poder tener este gozo y pasar la prueba de esta manera, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, dice eso, tener por sumo gozo. Qué interesante, dice sumo gozo. Literalmente dice, consideren todo el gozo. Consideren todo el gozo. Santiago no se refiere a un gozo limitado, breve, espontáneo, sino un gozo completo, la plenitud de gozo. O sea, quiero que te vayas dando cuenta de esto. O sea, cuando estás pasando por una prueba, Dios puede darte ese gozo completo, ¿verdad? Quizás el día de hoy estás pasando por una prueba. Y no quiero ser insensible a tu dolor, a tu sufrimiento. Todos hemos pasado por ahí, ¿no? Pero creo que Dios quiere animarte a través de esto, quiere animarnos a todos, ¿ok? Pero dice, ten sumo gozo, un gozo completo. Nuevamente, ¿por qué? Porque para los siervos de Jesucristo, como veíamos al principio, las pruebas son esto, una oportunidad para el gozo del Señor, para que tengamos gozo. Es lamentable ver a un cristiano pasar por las pruebas con desaliento, con resignación. Es todo lo contrario, no es, pues ni modo, pues sí, pues que yo creo en Jesús, ni modo, ya me tocó esto. Ahí no hay gozo, eso es resignación, como te decía, eso es desaliento. Y Dios no quiere que pasemos por esta vida así. Esa no es la actitud que debemos de tener ante las pruebas, sino todo lo contrario, una actitud de esperanza y de gozo, como vemos aquí. De ninguna manera el gozo, obviamente, al que se refiere Santiago, proviene del dolor, ¿no? Porque inmediatamente podemos pensar en eso, ¿no? A eso se le llama masoquismo, ¿no? El placer de sentir dolor. No es eso lo que está diciendo. Este gozo no proviene del sufrimiento, del dolor. Este gozo proviene de dos cosas. Número uno, del conocimiento de Dios. Y número dos, de la confianza. Confianza y la certeza de que Dios puede usar las pruebas a nuestro favor. Ahí está ese gozo. El saber que Dios está con nosotros. ¿Quién es Dios? El saber que Dios nos ama, que Dios nos cuida, ¿verdad? El no dudar de eso, porque cuando pasamos por las pruebas, lo primero que nuestra carne comienza a pensar es, Dios me ha dejado. ¿Te ha pasado eso? Dios me abandonó. ¿Dónde está Dios si me ama? Y empieza a dudar de Dios. Ese es el primer error que cometemos. No puedes dudar en ese momento. Tu fe tiene que estar bien firme. Quizás hay cosas que no entiendas, pero hay cosas que sí sabes. Y una de ellas es que Dios te ama. ¿Estás de acuerdo? ¿Has conocido el amor de Dios en Cristo Jesús? No dudes de ese amor. Dios es bueno, dice la palabra, no es malo. ¿Te das cuenta? Dios te ama, Dios es bueno, Dios tiene cuidado de ti, Dios quiere glorificarse. O sea, hay cosas que sabemos y que necesitamos recordar y no olvidar, porque nuestra mente, nuestra carne en la aflicción puede pensar todo lo contrario. Y ahí está el grave error que vamos a ver al final. Entonces, es el conocimiento de Dios, como te decía, y lo segundo te decía esto, la confianza, esa certeza de saber que Dios va a obrar a través de estas pruebas a nuestro favor. ¿Okay? Y es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el idioma original, el griego, esta frase, halléis en diversas pruebas, tiene el sentido de estar rodeado de diversas pruebas. ¿Ok? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿No? Que dices, híjole, ¿no salgo de una cuando ya entre otra? ¿No? Haz de cuenta es eso, o sea, donde voltees hay una prueba y dices, híjole, sí, así me está pasando hoy. Bueno, es esto lo que está diciendo. O sea, no es algo ligero lo que está diciendo, solamente está hablando de una presión por todos lados, de una aflicción fuerte. ¿Ok? La palabra prueba aquí, cuando os halléis en diversas pruebas,
describe todo tipo de aflicciones o dificultades que interrumpen precisamente la tranquilidad y la comodidad de una persona. Sabemos que esas son las pruebas, ¿verdad? Ese tipo de aflicción que interrumpen nuestra tranquilidad, ¿no? Son todas esas circunstancias incómodas y molestas que experimentamos en esta vida, conflictos, sufrimientos, tribulaciones, ¿no? Todo eso que enfrentamos como creyentes en Jesucristo. Son cosas que vamos a vivir. La realidad es que las pruebas no son agradables y pueden ser demasiado difíciles y agobiantes para nosotros. Pero lo que la palabra de Dios nos muestra aquí en Santiago es que como siervos de Jesucristo, entendiendo eso, debemos de considerarlas como oportunidades para tener sumo gozo. Para tener sumo gozo. En estos primeros versículos de la carta ya encontramos lo que mencioné también la semana pasada, similitudes con las enseñanzas de Jesús, sobre todo el Sermón del Monte. ¿Recuerdan que vimos eso? Déjame recordar lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, si quieres anota la cita, verso 10 al 12, en las bienaventuranzas al final. Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ve lo que dice el verso 12: gozaos. ¿En qué contexto es? En el sufrimiento. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te das cuenta? Por eso decía la semana pasada, tiene mucha similitud con el mensaje de Jesús, sobre todo el mensaje del Sermón del Monte. Entonces, igual, Santiago aprendió esto de Jesús en sus enseñanzas. Tengan gozo a través de la aflicción y la prueba. ¿Pero cómo? Sabiendo, dice el texto. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, regresando a Santiago, no dice si se hallan en diversas pruebas. ¿Sí te das cuenta que es diferente? Dice cuando se hallen en diversas pruebas. ¿De qué está hablando? Para nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, las pruebas son inevitables. Es lo que está mostrando aquí. O sea, en algún momento van a llegar, ¿ok? No quiero asustarte. Santiago no quiere asustarnos, quiere prevenirnos. Que quiere enseñarnos cómo debemos de pasar por las pruebas. ¿Sí? Dice, cuando se hallan en diversas, no, si se hallan, da por hecho cuando pasen, porque van a pasar por ahí. ¿Ok? Realmente tú puedes decir, bueno, pero aquí en nuestro país y aquí en nuestra ciudad no hay persecución. O sea, podemos traer nuestra Biblia, no nos meten a la cárcel por tener un servicio. No. Pero si tú realmente estás comportándote como un siervo de Jesucristo, como un esclavo de Jesús, buscando honrar a Dios, servir a Dios, amar a Dios, vas a tener aflicción, definitivamente. Si no es así, entonces creo que no estás viviendo como tienes que vivir. Quizás es esa religiosidad en la que estás muy cómodo, pero una religión verdadera, pura, sin mácula, va a pasar por aflicción, definitivamente. ¿Por qué? Porque tu santidad, tu forma de vivir va a molestar a los demás, va a molestar a la gente que vive en pecado, los va a exhibir. Eso es lo que hace la luz, exhibe las tinieblas, ¿estás de acuerdo? Y así es como dice Efesios, que tenemos que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Así las reprendemos siendo luz, no reprendiendo a Satanás ni ninguna de esas tonterías, boberías, es siendo luz, viviendo como Dios quiere que vivamos. Y créemelo, ahí vas a empezar a vivir aflicción, vas a empezar a experimentar esa aflicción. Tus amigos te van a dejar de hablar, se van a burlar de ti, en tu trabajo te van a cargar carrilla, ¿no? Decimos, ¿no? Van a empezar sí, eres bien cristiano, pues ahora póngale todo el trabajo al cristiano, porque él es bien cristiano, ¿no? Y si te va bien, vas a seguir en el trabajo, si no, hasta te van a correr. ¿Te ha pasado? Bueno, son pruebas. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. ¿Ok? Jesús habló también de esto en el Evangelio de Juan. Quiero recordar estos versículos. Juan 16, al final de Juan 16, recuerda, este es el discurso de Jesús antes de ser arrestado esa noche. Está con los discípulos
Y es lo último que ya está diciéndole a los discípulos. No está con las multitudes, está solo con los discípulos. Es más, está con los 11, ya Judas no está ahí. ¿Ok? Está con los 11 y le está enseñando lo último que tienen que saber acerca del Espíritu Santo, pero también habla acerca de la prueba, de la aflicción. Y siempre leemos el último versículo del capítulo, pero quiero leer los últimos 2 versículos, verso 32 de Juan 16. Dice, fíjate lo que dice Jesús. He aquí, dice, la hora viene y ha venido ya. Está hablando de su aflicción, de su prueba. ¿Ok? Él va a ir a la cruz en unas cuantas horas. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Eso es lo que iba a suceder. Cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron, ¿verdad? Y Jesús sabía esto. Sean esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. ¿Te ha pasado alguna vez eso cuando estás pasando por pruebas? Que te quedas solo y dices, ¿dónde están aquellos que eran mis amigos? ¿No? ¿Dónde están aquellos con los que contaba? Ya no están. ¿Por qué? Porque ahora eres cristiano. Estás solo. Y en la aflicción puedes sentirte solo. Y puedes sentirte abandonado. Y ve a Jesús sintiéndose así. ¿Pero qué dice? Fíjate lo que dice. Mas no lo estoy. Dice, y me dejaré solo, mas no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. ¿Necesitas a alguien más? Cuando conocí al Señor Jesús, entendí esto. Pasé por un tiempo difícil en mi vida y bendito tiempo porque así conocí al Señor. Fue un tiempo donde así me pasó una soledad muy grande y yo tenía a los míos cerca, amistades, buscaba y nada. Yo decía, ¿qué está pasando? Pues Dios quería mostrarme, yo estoy aquí, eso es lo que está pasando y no me estás viendo, siempre he estado. Y a veces Dios necesita quitar todo eso para que podamos ver que no estamos solos y que Él está ahí. Y eso ocurre muchas veces en ese periodo de prueba. Por eso, lo peor que puedes pensar en ese momento es que Dios te ha abandonado. No. ¿Sabes en qué momento Dios pudo abandonarte y no lo hizo? En la cruz. Ahí sí. Y con toda razón y con toda justicia, Dios pudo abandonarnos y dejarnos a nuestra suerte, lo que merecíamos, la muerte eterna, y no lo hizo. ¿Crees que te va a abandonar en una aflicción, en una prueba? No. Y Jesús lo dice así. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Estas cosas, verso 33, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Dice Jesús. Para que en mí tengan ¿qué cosa? Paz. No en las circunstancias. Ese es el error. Poner nuestras paz en las circunstancias. Nuestro gozo en las circunstancias. Nuestra paz, nuestro gozo viene de Dios. Para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Son palabras de Jesús. Si tú dices, ay, como que Santiago fue muy severo a decir que vamos a pasar inevitablemente por pruebas. Bueno, ve lo que dice Jesús. En el mundo tendrán. No dice, quizá en el mundo tengan aflicciones. No, en el mundo tendrán aflicción. ¿Lo ves como una promesa? ¿Tienes esas Biblias de promesas? ¿Está subrayada como una promesa? ¿Quién sabe? Que a nadie le gusta ese tipo de promesas, pero es una promesa de Jesús. En el mundo tenemos aflicción, pero, ¿qué cosa tenemos que hacer? Confiar, fe, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza que tenemos. En medio de la prueba tenemos un Dios que ha vencido y que nos da la victoria. ¿Estás de acuerdo? Recuerda esto. Si lo estás pasando por prueba, recuerda esto. No olvides esto. Jesús no quiere poner sobre nosotros una preocupación sobre las pruebas para que nos angustiemos, sino todo lo contrario. Él buscaba darle seguridad y convicción a sus discípulos, al igual que a nosotros el día de hoy. Como Jesús se lo dijo a sus discípulos, tú y yo podemos salir victoriosos de las pruebas, ¿ok? Y quiero citar otro versículo que quizás te lo sabes, y si no te lo sabes, necesitas discipularte, ¿ok? 1 Corintios 10:13. Los que se discipulan ya saben, pues sí. 1 Corintios 10:13. La garantía de la victoria, ¿verdad? No os ha
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Y tú puedes pensar y decir, bueno, pero ahí nunca habla de prueba, habla de tentación. ¿Qué tiene que ver esto con la prueba? Bueno, lo interesante es que en ese versículo de 1 Corintios 10:13, la palabra que se traduce por tentación es la misma palabra que Santiago usa en el verso 2 como prueba. En el griego es la misma palabra. Sin embargo, más adelante en Santiago se traduce también como tentación. Fíjate lo que dice, voy a adelantar tantito. En el verso 12 de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra es la misma que traduce la Reina Valera en el verso 2 como diversas pruebas, esa prueba, ¿no? ¿Por qué se traduce así? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero la diferencia, bueno, ahorita te hablo de la diferencia, pero lo que está diciendo 1 Corintios 10:13 es dándonos esa confianza, ¿te das cuenta? No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. ¿Ok? O sea, humanamente puedes soportarlo. No es algo sobrehumano. Por eso dice, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, ¿estás de acuerdo? Y es fiel aún en esto, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que puedas resistir. Dios sabe hasta dónde puede resistir, ¿ok? Yo sé que en la prueba llega un punto en que tú dices, Señor, ya no puedo, ya no aguanto, ya no puedo resistir esto, ya hasta aquí, Señor. O sea, un día más y me muero, Señor. Bueno, tú no eres Dios, ¿ok? Dios sabe hasta dónde exactamente. Hasta en eso nosotros nos equivocamos. Porque tú puedes decir, ya no aguanto, y Dios dice, sí, sí aguantas. O sea, yo sé hasta dónde, no te preocupes. Entonces puedes confiar en eso. Lo que dice la palabra, que no nos dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que dice, dará también. Fíjate lo que dice, también. ¿Qué significa ese también? Que Dios da la prueba, pero también da juntamente con la prueba, ¿qué cosa? La salida. La salida, ¿te das cuenta? Hay una salida en la prueba. Hay dos salidas, ¿ok? Déjame explicarte por qué son dos salidas. ¿Por qué es la salida de Dios o es la salida de Satanás? ¿Ok? Es como si tú vas en la carretera y tienes que salir y tú dices, en esta no, en esta todavía no. Ay, ok. Ya en esta, no, todavía no. Porque si sales ahí, vas a ir a otro lugar, te vas a desviar y vas a caer en un lugar horrible, ¿ok? O sea, espera hasta que Dios diga, esta es la salida. ¿Me explico? Es la salida de Dios. Es la que te va a librar. Porque lo más sencillo es votar y decir, ya no quiero saber nada de Dios, ya quiero ir de esto, ya, Dios me falló, ya, esa es la salida de Satanás. Tienes que esperar juntamente con la prueba la salida que Dios ha provisto para que puedas soportar, porque al final lo que Dios busca es eso, soporte, resistencia, ahorita lo vamos a ver. Es lo que Dios te quiere trabajar en nosotros, no es en vano, ahorita lo vamos a ver. Entonces, déjame explicar un poco esto de tentación y prueba. En ese versículo, la palabra, como te decía, tentación es la palabra prueba que se menciona en Santiago. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué sentido? ¿Por qué se usa de repente como prueba y de repente como tentación? Y así lo puedes ver a lo largo del Nuevo Testamento. A veces se usa como prueba, a veces como tentación. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, creo que la diferencia es lo que la dificultad causa externamente e internamente. ¿A qué me refiero? Las pruebas, la prueba es la dificultad proveniente, digámoslo así, del exterior, ¿ok? Es la prueba. Lo que está produciendo precisamente esa aflicción, algo externo, ¿ok? Mientras que la tentación es la dificultad proveniente del interior. O sea, el conflicto en el interior de la persona. Es la tentación lo que produce esto. Dentro de mí se produce una tentación de que, pues, de lo que la mujer de Job le dijo a Job, ¿no? Niega a Dios y muérete. ¿Recuerdas?
en su prueba. Ya, Job, ya, o sea, ya niégalo y muérete. Sí, es lo que Satanás quiere. Negar a Dios, Dios no existe, Dios no me ama, me falló, ya. Vivo mi vida como yo quiera. Esa es la tentación realmente en la prueba. Dudar de Dios y negar a Dios. Entonces, lo externo es la prueba, lo que está produciendo. Vamos a ver más qué significa esa palabra prueba. Pero la tentación realmente viene de ahí, de lo interior, que vamos a ver más adelante en ese capítulo, en el verso 13, ¿no? En adelante vamos a ver cómo lo refiere a esa parte interna donde nosotros batallamos, ¿ok? Y tenemos que considerar a Dios nuevamente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, creo que la diferencia es esa. La palabra prueba en este versículo es muy interesante porque maneja diferentes palabras. La palabra prueba en ese versículo es diferente a la palabra prueba en el siguiente versículo. Porque en el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Son diferentes palabras en griego, ¿ok? Entonces, la palabra prueba, aquí en este versículo, en el verso 2, tiene el sentido de poner a prueba, ¿ok? Se refiere a un proceso de prueba con el fin de descubrir la calidad real de eso que se está probando. Es sentido de la palabra prueba aquí en el verso 2. ¿No? Creo que el término acrisolar nos ayuda a entender este proceso. ¿Has escuchado ese término acrisolar? ¿No? El crisol, viene del crisol. El crisol es el recipiente donde se funden los metales, ¿okay? Para analizarlos y purificarlos, como el oro, como bien lo dice Pedro, y te lo vamos a citar. Pero es ese lugar, es el crisol, es ese recipiente que soporta temperaturas muy fuertes, 500 grados, 1000 grados centígrados, donde se empieza a fundir los metales, ¿okay? Y sirve para eso, para analizarlos y para purificarlos, para limpiarlos. Entonces, las pruebas son eso, el crisol, donde nuestra fe es analizada y purificada. Entonces, la palabra prueba habla de eso, de pasar por ese proceso. No solo es la circunstancia, sino lo que está sucediendo, ¿me explico? Y es lo que necesitamos empezar a entender. A continuación, el verso 3 nos dice de dónde proviene el gozo en la prueba, porque recuerda, viene diciendo eso, ¿verdad? Tened por sumo gozo. Entonces regresa a eso. ¿De dónde viene ese gozo? Ya vimos, no viene del dolor, nunca va a venir el dolor, ¿ok? A nadie le gusta eso. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué interesante cómo comienza. Sabiendo. O sea, esto es algo que nosotros debemos saber, ¿ok? ¿Sí lo ven? O sea, Santiago da por hecho que lo sabemos. O sea, déjame ponerlo de este punto. Esto es algo básico en la fe. Algo básico para nosotros creyentes. Tenemos de saber muy bien esto y entender muy bien esto. Saber esto. El problema es que muchos cristianos no lo saben. Y pasan las pruebas de esta vida sin entender nada en absoluto de lo que Dios quiere hacer y está haciendo y produciendo en nosotros. Entonces es importante, pon atención cuando él le dice, sabemos, o sea, da por hecho algo que tú debes de saber, porque quizás no lo sabes y tienes que aprenderlo. ¿Okay? Muchas veces habla de eso, 1 Corintios habla de eso mucho, sabemos esto y sabemos esto y sabemos esto, y es corrección. Entonces dice, sabiendo, ¿qué cosa? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, que la prueba de vuestra fe, la palabra griega, como te decía, es diferente al verso 2, esa palabra que se traduce como prueba, en este versículo es diferente. Aquí la palabra prueba significa algo que ha sido aprobado, ¿ok? Que pasó la prueba del verso 2 y que fue aprobado. Creo que lo entendemos, ¿no? Cuando haces un examen en la escuela, ¿no? Voy a hacer una prueba, ¿ok? Y después, ¿cómo te fue en la prueba? Aprobé. ¿Sí me explico? O sea, la pasé, ¿ok? Eso es lo que está diciendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, cuando ya pasaste esa prueba con la fe, entonces sucede algo. Dice, produce paciencia, ¿ok? Entonces, esta palabra de prueba aquí en el verso 3 solo aparece en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. Aquí, en Santiago y en Primera de Pedro.
Santiago lo repite en el verso 12 también, cuando dice, porque cuando hayáis resistido la prueba, tiene más sentido, cuando hayáis resistido la prueba, o sea, cuando seas aprobado, ¿me explico? Pero ve lo que dice en Primera de Pedro, adelantito ahí en Santiago, Primera de Pedro capítulo 1, verso 7, muy similar a lo que Santiago está enseñando, dice Pedro, dice, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecerero, se prueba, es la palabra misma, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego, como veamos en el crisol, se mete ahí y se le pone a temperaturas muy fuertes para poder purificarlo y quitar la escoria, separarlo de la escoria, de los metales que se han unido a él en su formación, ¿ok? Entonces es la manera, dice, el oro siendo perecedero se prueba con fuego. Dice igual, nuestra fe, más preciosa que el oro, va a ser probada de esa manera. ¿Pero para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque al final hay un galardón, ¿te das cuenta? Y Pedro habla de esto, de la prueba, algo que ya fue probado y pasó la prueba. Ahora lo interesante también es que tanto Pedro como Santiago nos dice qué es lo que se prueba en esto. ¿Sabes qué está probando? Nuestra fe, ¿te das cuenta? Nuestra fe. Es lo que Dios está probando. ¿Por qué? Porque Dios quiere saber cuánta fe tenemos tú y yo. No, Dios ya sabe. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿para qué? Para que tú y yo sepamos. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta fe tenemos? ¿Dónde está nuestra fe? Si realmente tenemos fe en Jesucristo, como decimos decir. ¿Ok? ¿Sí me explico? Dios no quiere que pasemos por esta vida quizás hasta engañados, pensando que tenemos fe cuando realmente nuestra fe no es genuina y ni siquiera nos puede salvar ese tipo de fe. Entonces es importante esto, las pruebas producen eso. ¿Ok? Prueba nuestra fe. Regresando a Santiago, que al final Santiago dice que eso produce ¿qué cosa? Cuando la fe ha sido probada, produce paciencia. Paciencia. ¿Ok? ¿Eres impaciente? Más o menos. ¿Estás orando por paciencia? Ya no. Ya no. No, sigue orando. ¿Va a pasar? Sí. Pero Dios va a producir eso, produce paciencia. Podremos decirlo de esta manera, la fe aprobada produce paciencia. Si una vez que tu fe fue pasada por el fuego y resistió y llegó a la salida de Dios, entonces ha producido algo, paciencia, lo que está diciendo. La raíz de la palabra paciencia en griego es hupomeno. Literalmente es quedarse bajo, estar debajo, mantenerse debajo. Y se traduce también como constancia o perseverancia. Es eso, estar debajo, sosteniendo algo, cargando algo, resistiendo. El sentido es este, soporte, resistencia. Por eso Pablo le dice en 1 Corintios, digamos eso, para que pueda soportar, para que pueda resistir. Esa es la paciencia, ¿te das cuenta? Otras veces hemos ilustrado de esta manera, cómo realmente podemos ver que la fe es como un músculo que tiene que ejercitarse, ¿verdad? Y para eso vas al gimnasio y haces pesas y pones el músculo, lo afliges en la fricción de soportar, cargar, ¿verdad? Y tú sabes que cada vez tienes que aumentar un poquito más de peso o repeticiones, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Tienes que aumentar, no puedes seguir todo el tiempo con lo mismo. Esto quizá una cosa importante, las pruebas cada vez van a ir subiendo de tono, ¿ok? Y es increíble porque te da fe. O sea, cuando ya vas por la tercera o cuarta prueba, volteas atrás y ves la primera y dices, eso era de risa. Y yo estaba llorando y berreando. O sea, lo que viene, pero eso te da fe y te da paciencia, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que vemos aquí? Produce soporte, resistencia. Y entonces el músculo de la fe va creciendo. Es la manera en que tu fe y mi fe crece. Qué increíble ver eso, ¿no? Te dices, si no hay otra forma más fácil, pues te inyectas esteroides, ¿no? ¿Cómo se llaman esos?
Siempre buscamos la manera más fácil, pero aquí no hay otra forma. Para producir paciencia, discúlpame, no hay otra manera. No hay otra forma de brincarse eso. Es la manera, ¿ok? Las pruebas son instrumentos que Dios usa para fortalecer la fe, produciendo resistencia y perseverancia en nosotros los creyentes, constancia, estar firmes, estar soportando, no movernos. Si está pesado, sí, pero aquí estoy, no me voy a mover. ¿Te das cuenta? Y sí, está fuerte, pero yo creo en Dios. Y creo que Él es fiel, y creo que Él es justo, y creo que Él me ama. Y no voy a dudar de Él. Esa es la resistencia, ¿te das cuenta? Porque la duda es esa. Dios ya no me ama. No tienes por qué pensar así. Deshazte esos pensamientos. Ahora sí que cancélalos. No, no es cierto. No, ¿qué tienes que hacer? Llévalos cautivo a la obediencia a Cristo, dice 2 Corintios. Que no te cautiven. Tú tómalos y llévalos y crucifícalos. Esa no es la voz de Jesús. Entonces lo que vemos aquí es cómo la religión verdadera incluye gozo y paciencia en las pruebas. ¿Te das cuenta? El religioso es el que no quiere pasar por esto. Pero aquel que está viviendo una vida piadosa, agradable a Dios, una religión pura, sin mácula, es esto. Tiene gozo. Y ha pasado por la prueba y puede haber paciencia en él. Okay. Vamos al verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿no? Mas tenga la paciencia su obra completa. Esto nos muestra que hay un momento en que la paciencia se completa, ¿te das cuenta? Por lo menos lo que Dios quiere hacer tiene que llegar al final. ¿Ok? Es como si hicieras un pastel, ¿no? Y lo metes al horno, ¿no? A 350 grados, no sé si es así, pero casi siempre lo hacen así. 360, no sé, pero bueno, lo ponen ahí y tienes que esperarte hora y media para que esté. Y a los 20 minutos ya lo quieres sacar, ¿no? No, hora y media, si no, no se va a completar. Bueno, 1 hora 20, hora y media, o si no, no va a estar listo. Bueno, es lo que está diciendo. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y tú dices, ya que acabe la prueba, ya quiero que termine la prueba. Oye, tía, te falta un poquito. No se ha completado la paciencia. ¿Te das cuenta? ¿Qué horas? Cuando estás pasando por prueba. Ahorita vamos a ver eso, en el verso 5. Lo que tenemos que orar. Pero fíjate, más tenga la paciencia su obra completa. Entonces, para que la obra de paciencia de nosotros se lleve a cabo, se necesita tiempo. ¿Ok? Es necesario el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Dios lo sabe. Y eso es suficiente. Puede ser un mes, una semana, 2 días, 2 años, 5 años, no lo sé. Puede ser toda esta vida en la tierra, ¿ok? Puede ser. Pablo dice, estoy seguro de esto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿verdad? Con la gloria venidera que no se debe manifestar. O sea, las aflicciones del tiempo presente. Pedro dice, aunque por un poco de tiempo, ¿verdad? Pases por pruebas, un poco de tiempo. Y dices, ahí sé que un poco, sí, esta vida comparada a la eternidad es un poco de tiempo, ¿estás de acuerdo? Entonces, puede estar pasando toda tu vida en una aflicción que Dios permita. ¿Ok? Es poco tiempo. Viendo la luz de la eternidad, viviendo como Dios quiere que vivamos en esa tierra, vas a verlo como poco tiempo, no es nada. Te lo he dicho otras veces, de aquí a 50 años, 100 años, ¿dónde vas a estar? Estoy seguro de algo, en esa aflicción ya no vas a estar. Va a pasar, ¿te das cuenta? Pero, ¿se va a completar el propósito? Ese es el punto aquí. ¿Sí? Como cristianos lo que debemos de hacer en las pruebas es soportar hasta que se cumpla el momento. Soportar, no huir. Si soportamos veremos la obra de Dios cumplida en nosotros. Pero si huimos, nos perderemos de eso y traeremos más tragedia espiritual a nuestra vida. Realmente es lamentable que un cristiano pase por la prueba y no se cumpla el propósito de completar la obra de paciencia en él. Como te decía, es tan triste ver creyentes o personas que estén creyentes en Cristo
y pasan la prueba sin entender lo que Dios está haciendo en sus vidas. Es más, no pasan la prueba, reprueban realmente. Es lo que pasa, reprueban. ¿Por qué? Porque están dudando de Dios, porque empiezan a negar a Dios, porque empiezan a ver a Dios como un Dios injusto. Estás a punto de reprobar. ¿Ok? Dios obra paciencia en sus hijos por medio de las pruebas. Es lo que vemos aquí. Recuerda esto, esa mano poderosa y bondadosa de Dios es la que está obrando para bien en las pruebas, para tu bien, para mi bien. Las pruebas no son en vano, no son en vano. Como creyentes sabemos esto, no es en vano. Tampoco son el acto caprichoso de un Dios que le gusta el sufrimiento de sus criaturas, no es eso. Ese no es Dios. Pues te decía, el conocimiento de Dios, entender quién es Dios. Muchas veces Dios permite un poco de sufrimiento. ¿Para qué? Para librarnos del sufrimiento que realmente merecemos por haber pecado contra Él. Hace poco veía un video de un ateo. Le preguntan, ¿y si al final llegaras y te encontraras con Dios? Si realmente vieras que sí fue cierto, o sea, Dios existe y todo lo que la palabra de Dios dice es verdad, ¿qué pasaría? ¿Qué le dirías? Y el cuate dice, casi lo que está haciendo, pues le empezaría a reprochar. ¿Por qué permites el sufrimiento? ¿Por qué permites cáncer en los niños? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? O sea, yo lo escuchaba y decía, no puede ser que esta persona esté tan endurecida y no puede humillarse delante de Dios. O sea, al final él se va a quedar callado, dice la palabra. No puede decir una sola palabra delante de Dios. Se va a tener que humillar y reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, ¿verdad? Esa persona no está entendiendo realmente lo que merece por su pecado. Y no está entendiendo que el sufrimiento que todos vivimos, aún esas cosas terribles, desgracias, injusticias, no es porque Dios sea malo, es porque el hombre es malo, es porque somos pecadores, es porque merecemos la muerte eterna. No somos mejores que un secuestrador o un violador. No somos mejores delante de Dios. Somos igual de pecadores. Y tenemos que vernos en esa condición, porque si no, no vas a entender el significado de la cruz y lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Si tú ves que tu pecado, la mentira, no es tan grave como el secuestro o la violación, no vas a poder ver la gloriosa salvación en Cristo Jesús. ¿Me explico? Es necesario ver nuestra condición. Y ahí te vas a dar cuenta, realmente lo que estoy viendo no se compara a lo que realmente merecía, que era la muerte eterna. Piénsalo. Estás pasando por una prueba, piensa esto. El día de hoy tú y yo no merecíamos estar aquí. Es gracia lo que estás viviendo. Es gracia, ¿estás de acuerdo? Merecías lo peor. Una muerte eterna, separado de Dios. Una condena en el lago de fuego. Ahí merecíamos estar. Y no podemos decir, ni siquiera ahí podemos decir, Dios, eres injusto. Porque eso es justamente lo que merecemos nosotros. Deja de ver a Dios de esa manera. Dios es bueno, Dios te ama, es bondadoso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Ese es nuestro Dios. Pues si no, vas a perderte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Vas a perder la oportunidad de lo que Dios está regalando en la prueba. Así como Dios hizo el oro y Él sabe cómo responde ante el intenso fuego, limpiándolo y purificándolo, así Dios nos hizo y Él sabe cómo podemos responder ante las intensas pruebas de la vida. ¿No te parece? Él es Dios, Él sabe. Si hubiera otra manera de producir paciencia, créemelo, lo haría. Pero Él sabe que es la manera correcta.
Tenemos que entender eso. El dolor para nosotros, el sufrimiento, muchas veces es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para liberarnos de un sufrimiento más grande y eterno, ¿verdad? El claro ejemplo del niño pequeñito que va a meter los dedos al contacto y el papá llega y tiene que golpear la mano para que no la meta. ¿Le va a doler al niño? Sí. ¿Por qué crees que le iba a doler más? Y a veces Dios llega y tiene que golpearnos, quebrantarnos, porque si no, no vamos a entender. ¿Y sabes por qué? Es porque te ama. Y las pruebas son eso. Vamos a continuar, dice entonces, mas tenga la paciencia sobra completa. ¿Para qué? Propósito, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Te das cuenta? Dios quiere perfeccionarte, perfeccionarnos, hacernos cabales. El término griego que se traduce como perfecto es el mismo que se tradujo como completa cuando habla de mas tenga la paciencia sobra completa. Es un término que se traduce muchas veces como perfección en la palabra, pero habla de completar, de leios es la palabra. Cuando Dios completa algo. El sentido no es en sí perfección, no es que nunca más vuelvas a fallar, sino es madurez, es lo que está diciendo. Seas completo, maduro. La madurez espiritual que nos hace aptos para Dios. El sentido de cabal es eso, que no te falte nada. Por eso dice, sin que os falte cosa alguna. Entonces las pruebas tienen el propósito de probar nuestra fe para que podamos desarrollar perseverancia, constancia, soporte, resistencia, paciencia y madurez espiritual. Las dos cosas que Dios está haciendo. Te está haciendo más fuerte y resistente. Y lo segundo es, te está dando madurez espiritual. Sin duda este pasaje nos recuerda mucho lo que Pablo enseña en Romanos 8, 28 y 29. Déjame leerlo, anótalo en tu Biblia. ¿Los conoces? Romanos 8, 28 y 29. Y fíjate cómo comienza. Y sabemos, igual, ¿te das cuenta? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿recuerdas? Todas las cosas, ¿qué cosa? Ayudan a bien. Todas las cosas, las pruebas, todas las cosas habla de eso, ¿no? De repente pensamos que dice todas las cosas buenas ayudan. No, dice todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas, aún el sufrimiento, la aflicción, las pruebas de este mundo ayudan para un bien supremo. ¿Te das cuenta? Dios usa aún las cosas que para nosotros son malas para producir algo bueno. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó, ¿estás de acuerdo? Qué bendición que Él te haya elegido. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que, ese es el bien del que dice. Todas las cosas ayudan para bien, ¿ok? ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es la madurez espiritual, el varón perfecto. ¿Te das cuenta? A través de la aflicción, Dios te va moldeando y te va conformando a ser más como Jesús. Es el alfarero formando del barro, ¿no? La madurez. Para ser más como Jesús. Para que un día puedas decir, me dejaron solo, pero no estaba solo. ¿Recuerdas? Que tú estabas conmigo, Señor. Puedo confiar en ti en las pruebas. Entonces es esto, se produce resistencia, se produce madurez. Para que no te falte, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahí, ¿cuántas veces he sentido que es que espiritualmente siento que me falta esto, me siento vacío? Dice, aquí estar pleno, completo, espiritualmente aquí no te hace falta nada. Todo lo que necesitas espiritualmente lo tendrás, nada te hará falta, lo que está diciendo aquí. La idea es que nada nos falte, pero
¿Qué sucede cuando la prueba no nos está superando? Cuando no estamos alcanzando la madurez y el propósito de las pruebas, ¿qué sucede? Falta algo. ¿Sabes qué falta? Sabiduría. Fíjate, verso 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Qué interesante, dice, ¿para qué no les falta cosa alguna? Pero verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. O sea, si tú no estás pasando la prueba, entonces es el recurso que necesitas. ¿Ok? Esto es lo que necesitamos. Ya nos explicó cómo tenemos que enfrentar la prueba, con gozo. Y estamos viendo de bien el gozo, de saber que Dios está obrando, que está produciendo algo en nosotros, resistencia, paciencia, ¿verdad? Y madurez espiritual. Pero también, ¿qué pasa si no estoy llegando, si me estoy quedando corto? ¿Qué tengo que hacer? Pide. Si te falta cosa alguna, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela, ¿no? La sabiduría que Dios da en este contexto de la prueba no es tan solo la información necesaria para evitar o salir de la prueba. No es, Señor, dame sabiduría para ver cómo salgo de la prueba. No es eso. Sino más bien es una nueva perspectiva sobre las pruebas y tribulaciones, poder verlas de una manera totalmente diferente, poder entender, dame sabiduría para entender todo lo que está sucediendo alrededor de mí. La sabiduría de Dios comienza, lo sabemos, con una verdadera reverencia hacia Dios, el Señor Todopoderoso. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y puedo agregarlo, y eso sucede en las pruebas. Los insensatos desprecian eso. No quieren saber, yo quiero salir de aquí, Señor. Yo ya no quiero estar en esta prueba, es lo que quiero ya, Señor, muéstrate, me amas, ¿no? Tú dices que me amas, muéstramelo. Ya te lo mostré. ¿No es suficiente para ti? Estás siendo insensato, desprecias la sabiduría que necesitas. Porque no temes a Dios, porque no quieres reverenciarle como debes de hacerlo. Porque no te ves como un siervo de Jesucristo. ¿Te acuerdas? El siervo, el esclavo, el amo Jesús. El esclavo, aquel que no tiene propiedad de sí mismo, que le pertenece a otro y que el otro puede hacer con él lo que él quiera. Eso es el amo. Entonces, ¿en qué momento dejaste de ver a Dios como el amo? Y ahora tú lo juzgas. Entonces ahora tú eres el amo y el que va a decir las cosas como tienen que ser. Ese es el error. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala. Esta misma reverencia que vemos de temor a Dios, que de donde comienza la sabiduría, produce una firme convicción de que Dios controla todas las circunstancias en tu vida, que las dirige para cumplir sus buenos propósitos en nosotros, como vemos en Romanos 8:28. Entonces, ¿qué necesitamos pedir? Sabiduría, pídala. O sea, ¿cómo pedimos a Dios algo? ¿Cómo se lo pides? Le mandas un fax, ¿no? Un mensaje por Facebook, Señor, oras, ¿verdad? Oras, necesitas orar, necesitas pasar tiempo con Dios, tener comunión. Necesitas ir a la palabra, ahí está la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Necesitas estar con Él, ¿te das cuenta? No alejarte. Es cuando más necesitas estar con Él. Orar, pídale a Dios. Santiago nos dice solo esto, pídelo a Dios. Suena lógico, pero muchas veces no lo hacemos. Necesitamos acercarnos a Dios en oración con la necesidad de esta petición, realmente decir, necesito sabiduría, Señor. Necesito sabiduría para entender lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque mi insensatez me lleva a pensar de otra manera. Necesito sabiduría. Dice, Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche les será dada. O sea, me encanta porque Santiago dice, no dudes. No dudes. Dios da abundantemente, ¿no es así? ¿No has experimentado la abundancia de su gracia en tu vida? La riqueza de su benignidad. Dios es un Dios que da en abundancia. Él no está a cuentagotas.
No está diciendo, ya te di, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿En qué lo malgastaste? No, ¿quieres más? Ten, aquí está más. Los recursos de su gracia son infinitos así. Abundantemente y sin reproche. Dios da generosamente. Y más cuando sabe que tenemos esa necesidad, ¿no crees? Y sabe si podemos pedirle las veces que sea. Sin reproche. Sin importar si realmente has fallado otras veces. Él da sin reproche. No te va a decir, a ver qué hiciste con lo que te di. La última vez, ¿cómo lo desperdiciaste? No te va a reprochar. A veces nos sentimos así. ¿Cómo voy a ir otra vez a Dios a pedirle esto? Acerquémonos confiadamente al trono de ¿qué? ¿Recuerdas? De la gracia. De la gracia. O sea, ¿con quién crees que estás tratando? Aquí lo dice. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Donde hay un corazón sincero que pida sabiduría, Dios escuchará y responderá a esa oración, es lo que nos está diciendo aquí. Le será dada. Debemos de pedir a Dios sabiduría para entender el propósito de las pruebas y cómo sobrellevarlas con paciencia y confianza en Él. Confianza en Él. Por eso dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibiera cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, pide con fe, ese es el problema. Qué interesante lo que es puesto a prueba nuestra fe. Y muchas veces lo primero que falla, porque ya no creemos. Siquiera que Dios nos escucha. Es que ya me abandonó. Es que yo hablo y no me responde. Es que yo oro. O sea, ¿cuántas veces has orado esto y pedido, Señor, ya termina esto, termina la prueba? Y esa no es la oración. ¿Cuál es la oración? Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Señor, completa tu obra de paciencia en mi vida. Dame madurez, Señor. Pero pida con fe. Esta es la forma correcta de pedir. No podemos pedir algo a Dios dudando de su voluntad. ¿Será que Dios quiere hacerlo? No puedes pensar así. O dudando de su capacidad para hacerlo. ¿Será que Dios puede hacerlo? No. ¿Alguna vez has orado por cosas sobrenaturales? Yo sí. ¿Sabes? Recuerdo cuando empecé a conocer a Dios en ese momento de prueba. ¿Sabes qué oraba a Dios? Le decía, Señor, regresa el tiempo. ¿Algunas has querido eso? ¿Y lo has pedido a Dios? Yo sí. Digo, en mi insensatez. Porque no había duda, yo sabía que Dios podía hacerlo. Yo no tenía duda, yo sé que Dios puede hacerlo. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Si regresa el tiempo va a pasar lo mismo. Dije, no, entonces ahí muere, Señor. Ya con esta vez está bien. No quiero pasarlo 2 veces. Porque no hay otra. Lo que quiero ver es pide con fe. Muchas veces nuestras oraciones pueden ser insensatas de esa manera, pero si hay fe, Dios te va a decir, ok, hijo, qué bueno hay fe, pero esa no es la forma de pedirme, así como me enseñó, no pidas eso, no va a pasar por esto. No es que yo no pueda hacerlo, lo puedo hacer, pero ¿quieres pasar 2 veces por ahí? Tienes que pedir esto, pero pide con esa misma fe. ¿Sí lo ven? Debemos de pedir con plena certeza de que Dios quiere y puede hacerlo siempre y cuando esté de acuerdo a sus propósitos descritos en su palabra. Mateo 7, Sermón del Monte otra vez. Versos 7 y 8, déjame citarlo. Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Jesús hablando. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué cosa? Recibe. Y el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. Pide sabiduría. Cuando pidas lo que está en la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Pero tienes que pedir con fe. Dice, no dudando nada.
no dudando nada. El término griego que se traduce como duda es diacrino. Es muy interesante ese término, diacrino, que literalmente significa separar completamente. Eso es el diacrino, separar. Se traduce también como juzgar, cuando estás juzgando algo, ¿no? Y ese término habla de eso, ¿no? Cuando abres algo y lo estás viendo, dividiéndolo, viendo por dentro, es eso, dividir completamente. En este versículo tiene el sentido de estar dividido en su pensamiento. La duda. Hay una división. No describe una duda simple y breve, sino una inseguridad que produce una lealtad dividida, es lo que está hablando. Tiene que ver con estar dividido entre pensamientos diferentes dentro de uno mismo. Ya sea por un conflicto moral interno, porque puede venir de ahí, o por simplemente desconfianza en Dios. Es exactamente lo que va a decir a continuación. El doble ánimo. Es esa duda. Como aún creyentes podemos dudar ciertas cosas, pero no ser de doble ánimo. Eso es lo que está mal. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y así es una ilustración que usa Santiago, que todos conocían en ese momento. El mar de Galilea lo veían y entendían lo que hacía el mar, las olas, lo que el viento producía. Y las olas del mar son así, son volubles, son inestables, es lo que nos muestra. En un momento pueden estar yendo hacia un lado y en un segundo más estás yendo hacia otro lado. Además son llevadas por el viento, como dice el texto. Y así es la persona dudosa. Es guiada no por la fe, sino por las circunstancias de la vida. O sea, no tiene una fe firme en Dios. Entonces duda. ¿Dios podrá hacerlo? O sea, en verdad. Desde ahí ya está mostrando dónde está tu fe. Dice, no piense, pues, quien tal haga, que pida sin fe, recibirá cosa alguna del Señor. Si lo que se necesita para recibir lo que se pide es fe, la duda es todo lo contrario. ¿Recuerdas Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solo eso, que es galardonado de lo que le buscan. O sea, que Dios puede premiarte al buscarlo sinceramente, sin duda. Cumplir lo que estás pidiendo si está en su voluntad. Es necesario esto. Creer que Él está ahí, que es verdadero. Entonces, la prueba, después de la prueba de la fe, Dios está mostrando quién eres realmente, si estás creyendo en Él o no. Nuestro compromiso con Dios debe de ser íntegro en ese sentido, íntegro. No como una ola que anda de aquí para allá, o sea, íntegro, firme. No debo de darle mi vida a Cristo, después recuperarla y quererla. O sea, no, es entrégasela. Es un compromiso, una rendición absoluta. No debo pedir sabiduría y luego actuar de acuerdo a mi propia prudencia. Dame sabiduría, ¿para qué? ¿Para que después deseches esa sabiduría? ¿Pedir sabiduría y luego decidir si quiero o no seguirla? ¿Pedirle a Dios que me revele su voluntad para después decidir si quiero o no rendirme a ella? Dios no te va a dar nada. ¿Me explico? La fe es decir lo que tú digas es, Señor. Esa es la sabiduría. Dame sabiduría. ¿Para qué? Para que pueda entenderte. Para que pueda estar realmente alineado a tu voluntad. Termina diciendo el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿verdad? En todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, aquí lo vemos. O sea, pedir a Dios, pero pedirle dudando, muestra esto, que somos de doble ánimo. La frase doble ánimo en griego significa literalmente dos almas. Dos almas. Como si una parte de la persona estuviera en Dios y la otra en el mundo. Nuevamente Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 6:24,
Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, ¿recuerdas? Porque aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No puedes servir a Dios de las riquezas. El doble ánimo es eso. Estar a mitad del camino entre la fe y la incredulidad. Ese es ser de doble ánimo. A estos hombres, ¿sabes cómo les llamó Jesús? Hipócritas. Creo que Santiago se ve un tanto más, ¿cómo decirlo? Más buena onda. No es que Dios sea mala onda, Jesús sea mala onda, pero como que doble ánimo. Jesús son hipócritas. ¿Por qué? Porque el doble ánimo es una característica de la religiosidad, ¿te das cuenta? En un momento puedes estar bien con Dios, otro momento ya te apartaste, así, doble ánimo. En un momento puedes estar bien encendido, discipulándote en la iglesia y de repente en 2 semanas ya no lo ves. No, es que mi trabajo, no, es que las pruebas, no, es que dices, ¿y qué pasa? O sea, ¿dónde? O sea, doble ánimo. ¿Estás viviendo eso? Si estás viviendo eso, estás pasando eso, híjole, espero que no estés pasando por una prueba porque vas a reprobar. Necesitas afirmar tu fe. Tener una convicción real de quién es Jesús. El hombre de doble ánimo es esa persona que en ciertas ocasiones cree en Dios, pero tan pronto llega la prueba deja de confiar en Él. Es el doble ánimo, la religiosidad. Dios no te sacó de una religiosidad para llevarte a otra religiosidad. Te sacó de la muerte para darte vida eterna, conocerlo. Algo que caracteriza al hombre de doble ánimo es esto: es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Describe una persona indecisa y que duda de todo en lo espiritual. No sé si Dios quiere esto. Es que no sé si Dios quiera que me discipule, ¿no? No sé si Dios quiere que vaya a la oración. O sea, pues claro que quiere. Eso no tienes ni que orarlo ni preguntar. Eso muestra un doble ánimo en ti. Es un hombre que tiene una fe en Jesús, lo que busca es eso. Necesito discipularme, quiero conocer a Dios, necesito la palabra, necesito sabiduría. No desprecias los recursos que Dios te da para conocerlo, al contrario, los aprovechas. Deja de poner pretextos. Es que me cuesta trabajo memorizar los versículos. Es que sí, pero te sabes todas los memes y todas las, o sea, todos, o sea, no es problema de memoria, créemelo, no es problema de memoria. Aparte, si tuvieras problema de memoria, créemelo, si Dios quiere que te los aprendas, ¿qué crees que va a pasar? Te los vas a aprender. ¿No? Deja de poner pretextos, por favor. O sea, es por tu bien. Yo no gano nada en eso. ¿Ok? Es por tu bien. Va a llegar la prueba. ¿Y sabes qué va a pasar? Ya no te vamos a volver a ver en la iglesia, como he visto tanta gente pasar por aquí. Es lamentable y es triste. ¿Por qué? Porque no saben esto. Porque quizá ni siquiera saben que hay una carta que se llama Santiago en la Biblia y que habla de esto. Necesitamos saber esto. Que las pruebas no nos agarren desprevenidos, que nos agarren sabiendo esto, entendiendo lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en mi vida. Y créemelo, no quiere decir que no va a doler, va a doler. Va a haber lágrimas, pero puede haber gozo. Puede haber gozo. Y puedes decir, gracias Dios. ¿Ok? Vamos a orar, ¿te parece? Padre bueno, Señor bondadoso, misericordioso, tú nos creaste y nos redimiste, Señor. No hay ninguna razón, Señor. No tenemos ninguna razón para pensar mal de ti. No hay ninguna razón, Señor, para dudar de ti. Sin embargo, lo hacemos, Señor. Y le doy, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque
hemos dudado de tu carácter, de tu persona. Y el día de hoy confirmas, Señor, lo que quizás ya sabemos. Tú eres fiel, que eres justo, que eres bueno, que nos amas. Ayúdanos a recordar esto, Señor. No solo cuando las cosas vayan bien, aun cuando las cosas, Señor, no parecen estar bien. En la prueba, en la aflicción. Que no haya duda en nuestro corazón. No queremos ser más hombres de doble ánimo, Señor. Queremos tener una fe genuina, aprobada, firme. En la cual haya resistencia, soporte, como veíamos, Señor. Una madurez espiritual, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Señor. Cuando tú nos lleves por esos caminos, Señor, de pruebas, de aflicciones, sombra de valle de muerte, Señor, ayúdanos a afirmar nuestra fe, Señor, a recordar que tú estás con nosotros, Señor. No tenemos que temer nada porque tú estás con nosotros. No vamos solos, Señor, como Jesús lo dijo, no estoy solo. El Padre está conmigo. Entender que el tiempo de prueba es un regalo, Señor, en el cual tú estás obrando en nosotros, Señor. Estás obrando madurez, perfección, paciencia, resistencia, soporte. Ayúdanos, Señor. Y quiero pedirte por aquellos que el día de hoy están pasando por un periodo de prueba, Señor, como tus hijos, viviendo aflicción, dolor. Señor, no queremos ser insensibles ante eso, Señor. Al contrario, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor. Sosténles, afírmales. Ayúdalos a recordar esto, Señor. Que en medio de la prueba ellos pueden experimentar gozo, Señor. El gozo que viene de saber que tú los amas, que estás con ellos, Señor, que estás obrando para bien de ellos. Sosténle, Señor, a nuestros hermanos. Guárdale, Señor, de buscar la salida pronta, Señor. Que sean pacientes, que esperen, Señor, a tu voluntad y que al final, Señor, puedan darse cuenta que valió la pena, Señor, que has obrado en ellos, que han pasado la prueba y que has producido en ellos carácter, paciencia, Señor, madurez. Sosténles, Señor, fortaléceles, guárdales. Darle resistencia, por favor, Señor. Y a nosotros, Señor, cuando lleguen pruebas, porque van a llegar, lo veamos, ayúdanos a recordar esto, no olvidar esto, Señor. Gracias, Padre. Como decía al principio, no hay una razón para que dudemos de ti, Señor. Gracias, Señor, por ser bueno, por estar con nosotros y por todo lo que estás sobrando, Señor, en nuestras vidas, aquí en esta tierra. Un día estaremos delante de ti, Señor. Un día estaremos ahí y todo esto quedará en el pasado, Señor. Y no se compara. De ninguna manera se va a comparar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por amarnos de esa manera y por enseñarnos el camino correcto de salvación, Señor. Gracias. En tu nombre oramos. Amén.